Timoteo, segunda de Timoteo. Que el Señor les pueda bendecir. Amén. Segunda de Timoteo. Amén. El capítulo 1 del versículo 3. Amén. Amén. Si lo hemos encontrado, le damos lectura a la siempre y eterna palabra de nuestro Dios en su nombre. Amén. Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente tu abuela Loida y en tu madre Unicés, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Gloria a Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos amó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual se quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en fe, en amor, que en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias en el nombre de Jesucristo por darnos este día. Despierta, ponga oído presto a escuchar su palabra. Instrúyenos, Espíritu Santo. Envía esta palabra a quien usted la enviara en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Amén. Toda la gloria es para el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cierto? Estamos como hermanos, somos la iglesia del Señor. Amén. Les saludo a todos los jóvenes que se están agregando a esta casa del Señor. Amén. Sean bienvenidos, ¿cierto? Y Señor. como decía nuestro siervo, es necesario ser instruido en la palabra, esa es la idea. La idea es que podamos crecer en la gracia, es el mandamiento, es crecer en la gracia, no quedarnos estancados. Y tenemos a este gran apóstol, Pablo, ¿cierto? Uno de los más grandes evangelistas después del Señor que haya pisado la tierra. Que Dios nos bendiga. Este hombre que un día fue Saulo, perseguidor del Evangelio, ahora era un hombre celoso del Evangelio. Un hombre apasionado. Un hombre como estos hombres de Dios. Nosotros en estos tiempos quisiéramos tener un poquito de eso, apasionado por el Evangelio. ¿Cierto? Él en esta carta ya que está escribiendo, la segunda carta, según lo he entendido, estaba ya en prisión, estaba en la cárcel. Imagínense, él no estaba en un púlpito, no estaba durmiendo en una camita, estaba en las cárceles. Y se le permitió a este gran apóstol escribir, y él sabía, el Espíritu Santo le había dado testimonio que en breve iba a morir, iba a ser sacrificado y no era cualquier muerte. Pero mire, si usted nota, mi hermano Jacob, mi hermano más Jorge y todos los que están más antiguos, para que Dios lo use en estos tiempos, ¿cierto? Note al apóstol
¿Dónde estaba centrada su vida? Mi hermana, ¿dónde estaba centrado, siervo de Dios? ¿Por qué podría estar diciendo, pobrecito de mí? ¿Cierto? Y estaba centrado en el Evangelio. Esa es la idea. Centrado en el Evangelio. Y puso los ojos en un pastor joven, Timoteo. Un joven llamado al ministerio. Timoteo fue llamado de joven al ministerio. El apóstol, perito en el Evangelio, como dice él, puso los ojos. ¿Cierto? Cuando él puso, hay un dicho antes, decía, donde pongo el ojo, pongo la vara. ¡Que Dios le bendiga! Dicho antiguo, campesino. ¿Cierto? Y él puso los ojos en Timoteo, y cuando lo vio, él lo llamó, ¿cierto?, para su ministerio. ¿Y qué dijo él? Aquí hay un varón de Dios. ¿Por qué? Aquí vamos a descubrir el por qué. ¿Cierto? Que Dios ponga a los pastores en estos tiempos, quizás está predicando a pastores, hermanos, encargados de obra, que en estos tiempos puedan tener esa visión de Dios, de poner el ojo, de decir, este niño, este joven, va a ser un buen elemento, hay potencial en él. Y como hay potencial, tiene que instruirlo, cuidarlo espiritualmente. Que Dios nos bendiga. Porque el Evangelio tiene que correr, perseguir, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Este apóstol, esa era la idea que él tenía, que el Evangelio no se detuviera, que no quedara estancado. Que Dios nos ayude. Y en estos tiempos se ven pocos hombres de Dios. Ha abundado la falsa doctrina, la mentira, el engaño. Pocos hombres genuinos de Dios. Yo hablo de hombres genuinos, mujeres genuinas. Mire, y aquí lo vamos a ver en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vio el apóstol Pablo? En la abuela, en la madre, la madre y la abuela de Timoteo eran mujeres piadosas. Dios bendiga a mi hermana que trae sus niños a la iglesia. La mamita de Julián. Qué buen elemento, Julián. ¿Dónde Julián? Acá. Que Dios me bendiga. ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Entonces, mire, este hombre le dice a Timoteo que en él había una fe no fingida. Amén. ¿Hay fe fingida o no? Sí, amén. En estos tiempos se está viendo. Sí. Así como el amor es fingido, también la fe. Amén. Así como hay una sabiduría que habla el apóstol Santiago, una sabiduría que es terrenal, diabólica, así también hay una sabiduría que es de Dios. Sí, ¿cuál es la sabiduría de Dios? Aquella que da el Espíritu del Señor. Amén. Esa sabiduría genuina. ¿Cómo se manifiesta la sabiduría genuina? En paz, en amor, en bondad. Amén, Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Cómo se manifiesta el amor genuino? El amor genuino no tiene envidia. El amor genuino no se irrita, no busca lo suyo. Amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces el amor de nosotros, de ser humano, una madre, un padre puede ama a sus hijos, pero aún así también se ha visto esto, que en caso de herencia, de dinero, queda el taco madre y padre peleando. Que Dios nos bendiga. Esto se ha visto y es más común de lo que uno pueda pensar. Pero el amor de Dios es otro. El amor es nacido. Ese amor que nace en el corazón de un corazón limpio. El amor de Dios no se irrita, no busca lo suyo. Así como hay amores fingidos, también hay una fe fingida. Que Dios nos bendiga. Hoy día somos y mañana no somos. Hoy día alabo a Dios y mañana estoy por allá en una fiesta. Que Dios nos bendiga. Entonces Pablo le dice a Timoteo que esa fe que habitó en su abuela Loida, en su madre Eunice, también habita en él. Que Dios nos ayude. Y eso es lo que busca el Señor, una fe no fingida. Amén. Que Dios nos ayude. El apóstol Pedro habla de la fe, dice que nuestra fe debe ser probada como el oro en el crisol. Amén. Si el oro lo meten en esos crisoles, en esos fuegos, en esos hornos y sale precioso, dice el apóstol que nuestra fe es más preciosa que el oro. ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Pero esa fe va creciendo. Es una fe en crecimiento, se fortalece. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces mi fe puede ser pequeñita, pero genuina.
importa que sea pequeño o mucho, Dios le ama igual, pero genuino. Aprender a ser cristianos, jóvenes, genuinos en el Evangelio. Porque eso es lo que está buscando el Señor. Entonces la instrucción del apóstol era a Timoteo. Una instrucción, ¿cierto?, directa en el Evangelio. Como este hombre de Dios, trataba con Timoteo y así por extensión con todos nosotros. Amén. Le dice, guarda el buen depósito. Es un depósito. ¿Sabe, mi hermano jóvenes, que el Evangelio es un depósito? ¿Cierto? El apóstol en otra carta a los Colosenses dice, por cuanto fuimos aprobados, se nos encomendó el Evangelio. ¿Me entiende? Todos podemos hablar. Usted vea a la gente en la televisión o en los medios, todos hablan del Evangelio. Pero hay ciertos varones, varonas de Dios que Dios llama, que los aprueba y les encomienda el Evangelio. No todos son enviados de Dios. Increíble. No todos son enviados de Dios. Inclusive la profecía del Antiguo Testamento dice, ellos corrían, mas yo no los envié. Que Dios nos bendiga. Entonces Pablo le dice, guarda el buen depósito. ¿Cierto? Guarda eso, no le añadas ni le quites. Que la palabra del Evangelio sea predicada tal como fue enseñada. Como decía nuestro siervo, en estos tiempos se empieza a diluir, ¿cierto? Entra el dinero, entra las cosas religiosas y perdemos de vista el Evangelio. ¿Saben, mi hermano jóvenes, que es el Evangelio? Son las buenas noticias. El centro del Evangelio es que Cristo murió por mí, murió por usted, murió, Él pagó el precio en la cruz, Él derribó toda asta que a usted y a mí no era contraria. Amén. Él lo hizo todo, consumado es. Amén. Y a su nombre somos salvos por pura gracia y misericordia. Amén. No hay en el hombre, no hay en usted ni mérito alguno. Amén. Yo no puedo agregarle a eso. Amén. Y hay muchos que en estos tiempos le agregan. Amén. Así es. No, la salvación es un don de Dios, Amén. Es un regalo. Ahora, lo que usted y yo haga tiene que hacerlo por amor. Amén. Porque ya soy salvo. Amén. No lo hago para salvarme. No. Si usted ayuna, si usted ora, vigila, no lo hace para salvarse. Lo hace por agradecimiento. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén, Señor. Dios nos ayude. Amén. Por eso que a veces el Evangelio lo encontramos pesado cuando nosotros le agregamos cositas. ¿Me entienden, no? Así es. ¿Sí? Y por eso la palabra, lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Entonces usted y yo tenemos derecho a discernir por la palabra de Dios. Ya sea que esté en otra iglesia, donde quiera que esté, si veo que ahí hay carga y que hay cosas, imposiciones, yo tengo que parar la oreja. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. ¡Que Dios nos ayude! Y esto sucede más de lo que usted se imagina, mi hermano querido. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado. Doy gracias a Dios cual sirvo desde mis mayores, o sea, de todo el corazón, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Miren, note, el apóstol se gozaba al acordarse de las lágrimas de Timoteo. Nosotros somos todos los contrarios. Sí. Nosotros nos gozamos, no sé, por una fiesta, porque le fue bien, porque estudió bien. Es natural. Pero aquí no está hablando lo natural. Aquí está hablando un hombre en el Espíritu. ¡Aleluya! ¿Por qué se gozaba? Porque Timoteo sufría cuando vio que el apóstol lo encarcelaban, lo azotaban. Timoteo lloraba porque lo veía como un padre espiritual. Entonces lloraba y Pablo vio en Timoteo algo genuino. Y eso a él lo llenaba de gozo. Me lleno de gozo al acordarme de tus lágrimas. Cuando usted sufre por la causa de Dios, sufre porque por un buen propósito. Señor.
Qué bueno acordarse de repente de una hermana Patricia, y decir: yo me acuerdo de mi hermana que con lágrimas, pena, pero ella persevera en el Evangelio. ¡Aleluya! Testimonio. Mi hermana que ha luchado en el Evangelio. Entonces, si yo me acuerdo en mis oraciones: Señor, te presento a tu sierva, porque una guerrera en tus manos. ¿Me entiende? El apóstol, mire la oración, siervo. Al acordarme de tus lágrimas, me lleno de gozo. Que Dios nos bendiga. Ese es un sentir espiritual. Es que a nosotros nos cuesta captar lo espiritual, ¿cierto? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay cosas que son de la carne, necesariamente no malas, pero son cosas cotidianas. Pero aquí estamos hablando de un joven que lloraba, ¿cierto? Y Pablo, aquí estamos hablando de Pablo, pero estamos hablando de nuestro Señor. Recuerde que el Señor es el de la palabra. El Señor está hablando por intermedio de Pablo. Entonces el Señor se gozaba o se goza cuando ve que una persona sufre por el Evangelio. El Señor se goza. A veces nos equivocamos. Pensamos que Dios está contento porque salto por Corcovero, porque hago cosas, porque hago vigilia. Y pensamos, como no conocemos al Señor, que el Señor está contento. Yo lo veo en las redes sociales. Y los pastores contentos piensan que Dios dice: oh, ahí está mi pueblo. Pero el Señor mira diferente. El Señor se goza cuando ve una Dorca que llora por las almas perdidas. Cuando ve un pastor que en su secreto llora por los que están allí en la droga, en el alcohol, por sus hermanos que no se están congregando, por aquellos que un día caminaron, y ese pastor llora en los secretos, y el Señor dice: me lleno de gozo al ver tus lágrimas. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. ¿Ve qué diferente la visión de Dios? ¿Es diferente o no? Es diferente. Uno piensa humanamente, y nosotros humanamente podemos hacer cultos y se hacen muchos eventos. Yo llevo años en el Evangelio, mucho. Y yo he visto cosas, pastores haciendo eventos, cantar y cosas, y pienso que agrada a Dios, capaz que agrada a Dios, pero cuando vamos a la palabra me habla distinto. El Señor le dice: me lleno de gozo al ver tus lágrimas, mi hermana. Aleluya. Me lleno de gozo a ver tu sacrificio, que no importa venir de lejos con tus niños, pero vine a la casa del Señor. Me lleno de gozo, dice el Señor. ¿Ve qué diferente? Dios nos habla diferente. Que Dios nos bendiga, mi hermano. Ayúdenos el Señor. Trayendo a la memoria, dice: la fe no fingida que hay en ti. Eso. La cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Una fe no fingida. Hace muchos años que estaba hablando, me acuerdo, la fe no fingida. Amén. ¿Cierto? ¿Se acuerdan, mi hermano? La fe no fingida. ¿Cierto? ¿Cómo se agrada al Señor de una fe no fingida? ¿Cierto? Que habitó primero. Esta era una, mire, qué valor tienen esas abuelas, esas madres que enseñan a sus hijos un evangelio genuino. Amén. Hermano, transmitir, mi hermana, el evangelio genuino es un tesoro. Amén. Porque ese niño, ese joven, va a crecer con una fe no fingida. Amén, Señor. ¿Cierto? Muchas veces se enseñan cosas, ¿cierto? Movimientos que hay mucho por qué hablar de eso, pero no quiero meterme allá. Pero se enseña, usted lo sabe, ¿cierto? Se enseñan cosas terrenales, cosas que, imagínese, hermano querido, que la gente después crece con eso, crece con esa intrusión, y cuando no ven resultado en la iglesia o en el evangelio que a ellos se han enseñado, se desaniman. Amén. ¿Me entiende? Dice: el evangelio no es para mí. Pero aquí se está hablando de una fe no fingida. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios nos ayude. Sí, Señor. El Señor nos... Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos.
Porque no ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un joven sentía temor. A veces no es malo sentir temor, miedo, ¿cierto? Y orar al Señor por eso. ¿Sabe, mi hermano? Timoteo veía en esos tiempos las persecuciones. Yo me imagino en su familia, en esos tiempos de Pablo, bueno, en otros países igual hay persecuciones grandes contra los cristianos. Cosas terribles. Entonces, a lo mejor él se intimidó. Como nosotros de repente, yo no sirvo para esto. ¿Cierto? Que Dios nos bendiga. Yo no sirvo para ministrar un coro. Yo no sirvo para predicar. Yo no sirvo para coordinar. Yo no sirvo para ser corista. Yo no sé quién me dijo que era pastor, me metí en esto. Que Dios nos bendiga. Y viene el miedo. ¿Y qué dice la palabra? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Quién envía ese espíritu? El enemigo. ¿Ve? Que el enemigo no se duerme, como decía el siervo. Él envía espíritu de cobardía y nos acobarda, nos intimida. ¿Cierto? Es como en el Antiguo Testamento, aquellos 10 espías cuando fueron a reconocer la tierra y dijeron: no vamos a poder, hay ciudades amuralladas, hay gigantes, hay guerreros, no vamos a poder conquistar la tierra. Que Dios nos bendiga. Y nos acobardamos. Quizá esta noche estaremos predicando a algún hermano en el hogar que se ha acobardado. A veces se ven cosas en la iglesia y nos acobardamos, ¿cierto? Nos intimidamos. Y Pablo exhorta a este hombre, a este joven. ¿Y cómo lo exhorta? ¿Cierto? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice. Que Dios nos bendiga. En estos tiempos se necesita valentía. ¿Qué dice el Señor a Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y a su nombre. Mira que te mando. Cuando hablas, mira que te mando. Mira, es una voz de un comandante. No es una voz cualquiera, es una voz de alguien que comanda, de nuestro capitán. Él dice: mira que te mando, que te esfuerces. Que Dios nos bendiga. Entonces el espíritu de cobardía opera. Porque dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Mire, uno de repente viene en cobardía, porque yo siempre digo, en la iglesia no hay mal y por mal. Cuando usted esté, hay hermanos que le van a testificar y le van a ayudar. Pero ¿qué tal la señorita en su colegio? O el hermano joven en su trabajo. O allí donde no hay otros hermanos. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ni de mí, dice Pablo, preso suyo. Mire, el apóstol puede decir: los romanos me tienen preso. No, él decía: yo soy preso de Cristo. Que Dios nos bendiga. Soy preso del Señor. Él no culpaba a los romanos. Soy preso por la causa de Cristo. Que Dios nos bendiga. Si no participa en las aflicciones, mire la invitación que nos hace el Señor. ¿Cuáles invitaciones nos gustan a nosotros? Te invito a un cumpleaños. El sábado tenemos un holocausto en la casa. Esas aflicciones estas invitaciones son buenas. ¿Cierto? En el verano vamos batitas al aire con playita. ¡Que Dios nos bendiga! ¿Pero qué está diciendo el Señor? Participa de las aflicciones por causa del Evangelio. Participa. Es como alguien que está diciendo: participa de esta comida, participa de este fútbol, participa de esto.
Participa de las aflicciones por causa del Evangelio. Aleluya. Timoteo, a un Timoteo le estaré predicando esta noche. Algún Timoteo que se ha acobardado. Ha visto que hay aflicciones, pero el Señor te dice y a mí también, participa de las aflicciones. Si es necesario, participa. Como Cristo lo hizo. Yo participo con Él. Si a Él lo escupieron, a Él lo azotaron, Él derramó su gota de sangre y lo último, yo también. Si es por causa del Evangelio, no que yo ponga carga en la iglesia, esto no es imposición humana, si por causa del Evangelio, note esto, porque aquí donde la falsa doctrina donde se desvía, dice el Evangelio, sufrido hermano, sí, pero a lo mejor yo Retiano dijo, yo soy mal vivido en el trabajo, o soy mal vecino. Como los antiguos decían, pasó la gallina rural y le cortaron la cabeza, ¿no? Y esta es mía ahora, esta gallina. Ya está en la olla. ¡Que Dios nos bendiga! Señor. Entonces, si yo sufro por ser un mal vividor, un mal vecino en mi trabajo, eso no es participar del Evangelio. Aquí está diciendo, participa por amor al Evangelio. ¡Que Dios nos bendiga! No es la aflicción de que usted se quede tarde en los cultos, tampoco es eso. Si por causa del Señor hace una obra, gloria a Dios. ¿Me entiende? Si el Señor está trabajando, gloria. Pero no porque al coordinador se le plazca. No tiene sentido, ¿cierto? Hay que ser equilibrado. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque yo lo he visto en la iglesia. Forzar. Bueno. Y yo he tenido conflicto con eso. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Entonces no debemos desviarnos de la palabra del Señor. Por tanto, no te avergüences al testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa. Que Dios nos bendiga. Buenas instrucciones, ¿cierto? Amén. Miren cómo instruye el Señor, oiga. Diferente a nuestro pensamiento humano. Es muy diferente la instrucción del Señor. Por eso, predicar el evangelio genuino. Bueno, aquí yo conozco a los siervos de mi hermano, pero en otra iglesia donde hay costumbre, a uno lo cortan, a mí me han cortado, eso le digo. El instrumento me habla eso. Si es verdad, porque dice, usted viene a poner reglas que. ¿Me entiende, no? El entendido entiende. Sí, pero yo le digo, le decía a un pastor, pero los siervos del Señor le digo, pero si usted le pone carga a la iglesia y quiere someter a la iglesia, ese no es el evangelio. Amén, amén. Que Dios nos bendiga. Y él me decía, pero hay desobediencia. Y yo le decía, mire, no voy a dejar una palabra profética, le decía a usted. Hábleme. David le dijo al Señor, esto para los siervos, usted me dice, David le dijo al Señor le dijo, ya que he entendido, David, que yo seré rey de tu pueblo, que me ha puesto, Señor, para gobernar tu pueblo. David le ora al Señor, ya que he sabido, porque él tenía una profecía del Señor, ¿cierto?, por medio de Samuel. Y él dice, ahora, Señor, si he encontrado gracia en tus ojos, sujeta este pueblo a mí, como yo me sujeto a usted. ¿Precioso, no? Entonces, cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, se sujeta al Señor, todo le es sujeto. Sus hijos le obedecen. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, porque usted está sujeto al Señor. Y este es un escalafón, jerarquía. Yo me sujeto a Dios. Mi hermana va a decir a su Señor, yo lo voy a decir en mi casa, sujeta a mis hijos, Señor. Porque si yo los quiero sujetar a manera humana, se van a rebelar. Amén. Así es. Que Dios nos bendiga. Amén. Lo mismo para la iglesia. Gracias. Que Dios nos ayude. Amén, amén. Que Dios nos bendiga, mi hermano querido. Amén. Muchas gracias. ¿Quién nos amó, nos llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestra obra, mire, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad, por el Evangelio, de cual fui yo constituido predicador y apóstol, maestro a los gentiles, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, la seguridad. Bendito sea el Señor. Él, un hombre perseguido, padecido, ya decimos que estaba en la cárcel, pero él decía, yo sé en quién he creído. Mire, la seguridad, mi hermana, debe ser personal. Personal con su Señor. Yo sé en quién he creído. Cuando el diablo le tire dardo de incredulidad, a veces la misma familia le dice a uno, todos los días vaya a la iglesia y todas esas cosas. Son dardos, ¿sí o no? O justo cuando usted quiere ir a una iglesia, a una prédica, lo invitan a un asadito. A un asadito. Entonces, si usted va a ir a predicar con los hermanos, va a decir, pero el asado, hay que ser tonto para desechar un asado, para estar en una predicación a todo calor del día, ¿cierto? ¡Que Dios nos bendiga! Pero usted y yo le decimos, yo sé en quién he creído. Porque Él un día me levantará de la sepultura. ¿Cierto? Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Mi hermana enfermita, hermano, hermana, que han sufrido, Dios le tiene un cuerpo nuevo. Un tabernáculo nuevo, dice la Escritura. Nos levantaremos con un cuerpo nuevo. Por eso el poder del Evangelio. El Evangelio no consiste solamente en cosas. Hay cosas preciosas que Dios tiene para su iglesia. Dice que seremos igual a nuestro Señor. Imagínense. Cuando el Señor resucitó, atravesaba las paredes. Un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. ¡Que Dios nos bendiga! Dios nos ayude. Algo tremendo es hacer para la iglesia. Por eso vale la pena sufrir por el Evangelio, ¿no? ¡Que Dios nos bendiga! Si es por causa del Evangelio, mi hermano Jorge, no rehúse sufrir. A todos, mi hermano. No hay para nombrar a todos. ¿Cierto? Pero si es por causa de uno mismo, ahí sí no vale la pena. No conviene. Pero si es por causa de testificar a Cristo el Señor, testifico al Señor. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Usted puede estar en una mesa muy bendecida y con harta familia. Si hay que comer, se come calladito. Pero si hay discusión del Evangelio, uno tiene que clamar al Señor y abrir su boca con prudencia. Amén. Y si la cosa se pone un poco, me tengo que hacerme al retiro, ¿no? Porque usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Dios nos ayude. Retén, dice, la forma de la sana palabra que de mí oíste, en fe, en amor, que es en Cristo Jesús. Retén la forma de la sana palabra que de mí oíste. Es muy importante eso. Que una iglesia retenga la palabra como fue predicada. Cómo predicó el apóstol Pablo, cómo predicó Pedro, cómo enseñaron, cómo enseñó nuestro Señor. Retén la forma. Hay una forma. El Evangelio, mis hermanos jóvenes, los que me escuchan, no fue diseñado en el corazón del hombre. No nació en el hombre, ni en el obispo, ni en la misión, ni no nació ahí. El Evangelio fue ideado arriba. Se planeó arriba, en el reino. Hay un reino establecido arriba. Apocalipsis, dice el profeta, y vi un reino establecido. Bendito sea el Señor. Y en ese reino, donde está nuestro Dios y Padre, Jesucristo el Señor, el Espíritu de Dios allí, los 24 ancianos, los arcángeles y todo el gobierno, allí se planeó el Evangelio. Y este Evangelio fue
depositado en los apóstoles. Y aún en nuestro tiempo el Evangelio es un depósito. Yo puedo saber la Biblia, pero aún así no conocer el Evangelio. Así es. Y a su nombre. Gloria. ¿Por qué usted cree que hay tanta religión? Amén. ¿Me entiende? Muchas religiones, pero sin salvación. Amén. Por eso es importante que nosotros conozcamos el Evangelio para que ellos predican el Evangelio. ¿Se recuerda usted de Nicodemo? ¿Quién los jóvenes conocen la historia de Nicodemo? Amén. Nicodemo era un hombre importante, un religioso importante, un hombre sabio en la escritura del Antiguo Testamento. Era un dirigente religioso, pero sin salvación. Increíble. Así es. Que Dios nos bendiga. Por eso usted ve tantas cosas en la televisión, donde quiera que vaya, va a haber gente bíblicamente mucho hablando muchas cosas, muchas religiones. Y se ha levantado, mi hermano querido, cada religión por la visión de un hombre. Así es. Siempre. Elena de Juárez y todas esas cosas. No lo quiero nombrar, que Dios nos bendiga. Entonces han tenido visiones y se han escrito libros y dice: el Señor me mostró esto. Sí. Y ahí nace la religión. Otro evangelio. Otro evangelio. Bendito Señor. Increíble. Así es. Por eso, hermanos jóvenes, apreciemos el Evangelio. Si estamos en la iglesia que donde se nos predica la palabra, agradezca al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Por eso el apóstol, mire, el apóstol estaba a punto de morir, pero él decía a Timoteo: retén. Y nos dice a nosotros ahora: retén la sana palabra que de mí oíste. Amén. No le agregues ni le quites. Que Dios nos bendiga. Qué importante para que una iglesia crezca, ¿cierto?, en el conocimiento del Señor, una sana palabra en la iglesia. Amén. Que Dios nos bendiga. Por eso que la iglesia, conversaban antes con un hermano ahora en una prédica, yo le decía: mira, él me preguntaba algo, le decía: la iglesia, le ponemos muchas cosas, le agregamos, por eso es que no hay un buen crecimiento, porque la iglesia debemos crecer en la gracia que en Cristo Jesús, no en una religión. Dios nos bendiga, mi hermano querido. Amén. El 14, guarda el buen depósito. Mire, ¿a quién debe hablar? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. ¿Dónde se deposita un tesoro? En un banco, ¿cierto? Los ricos depositan allí. En bóvedas, en la televisión se ve eso, en las películas, donde los mejores tesoros allí se depositan, donde hay alta guardia y qué sé yo. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Que el apóstol, para él, el tesoro más grande era el Evangelio. Amén. Porque Corintios dice, tenemos este tesoro en un vaso de barro. Usted y yo somos vasos de barro solamente. Pero dentro de usted hay un depósito. Gloria a Dios. Señor. ¡Que Dios nos bendiga! Amén, amén. Pablo le habla a Timoteo, le dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina. El predicador que se está iniciando y todos nosotros debemos cuidarnos de quién, de mí mismo. A veces nos cuidamos de los demás, mi hermana, y no nos cuidamos de nosotros. Así es. Cuídate de ti mismo, porque mi corazón es engañoso. Así es. Amén. Así lo dice la Escritura, ¿no? Amén. Amén. Cuídate de ti mismo. ¿Cierto? Entonces, al cuidar yo mi corazón, guardo el buen depósito. Sí, Señor. Y lo cuido como un tesoro que es. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero si a mí me da lo mismo y tengo una fe fingida, me da lo mismo el Evangelio, cualquier doctrina llega y la contamino. Así es. ¿Cierto? O usted ve un litro de leche y le saca un poquito de leche y le echa algo nomás y contamina toda la leche. ¿Sí o no? Un poco de levadura leuda toda la masa. Sí, amén. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. El Dios es capaz de... Nunca le va a negar al Señor, pero siempre le va a agregar algo. Su gota de veneno. Su gota de veneno. La mujer en el huerto le dijo: con que Dios te dice, le dijo,
sutil, la serpiente antigua, con que Dios te hizo, mas yo te digo, ¿cierto? Y le habla al oído ahí a la hermana, a los hermanos. Tonta, le dice, no seas tonta. Y él se usa la propia amiga o el amigo, ¿cierto? O el amigo le dice al otro, tonto, si tu señora está por allá, si no te ve, tonto. No seas tonto. No seas quedado. Antes era el más vivo, ahora mira, está el más quedado. Te pusiste en eso, está lento ahora. ¡Que Dios lo bendiga! Un poco levadura, está el diablo, ¿sí o no? Amén. Para ensuciar el tesoro que está en ustedes. ¡Que Dios lo bendiga! Mira, aquellos tienen, mira la caleta de plata que tienen. ¿Qué tanto un poquito? Si Dios no se enoja, que le saque un poquito al rico. ¡Robo! ¡Es robo! ¡Que Dios nos ayude! ¡La serpiente antigua está ahí! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Que Dios nos ayude! ¿Cierto? Guarda el buen depósito. Nosotros somos vasos de barro, pero dentro de usted hay un tesoro precioso. Y es bueno cuando está ese tesoro cuidadito, porque usted abre su boca y habla del Evangelio. Y nada más pues. Así es. Jesucristo es mi Señor. Él es el Señor. Que Dios nos ayude. Solo para terminar un pequeño testimonio, y una vez llegó un caballero por ahí, y este caballero bien educado, y él sabía harto la Biblia, tenía teología no sé cuánto, pero y yo estaba haciendo mi pequita por ahí, y yo lo escuchaba y clamaba a mi Señor, clamaba a mi Dios, y decía, Señor, Señor, que no abra mi boca, y no tenía ganas de hablar, tan cansado, y él después me hablaba del Antiguo Testamento, me llama allá para acá, y supuestamente él dijo ya, porque me preguntó si era evangélico, y yo sí, soy cristiano, por la misericordia. Después me dijo, ve que hay que reconciliar un poco. Sí, dije, yo voy a reconciliar, y yo primero lo alineé bien alineadito, le dije, bueno, lo que ha hecho usted, lo afirmé bien para mandarle el hachazo, que Dios nos bendiga. Y yo le dije, todo lo que sabe usted, la teología es bonita y todo, habla bien usted, pero le puedo decir una cosa, sí me dijo. Yo le dije, mire, Jesucristo es el Señor. Él pagó el precio en la cruz por mí. Él murió por mis pecados. Él derramó su sangre preciosa por mi vida. Y si yo no acepto ese sacrificio, con Biblia y todo, voy al infierno. Aleluya. Ese hombre sabe que me fregó. No le dio la palabra del Señor. ¡Que Dios nos bendiga! Palabras cortitas, pero directo. Palabras con amor. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gloria a su nombre. Y la salvación no viene por intelecto, por saber más o porque sepa poco. La salvación no se adquiere por obra, sino se recibe por gracia. Bendito sea el Señor. Y Dios le pueda usar a usted con toda su capacidad, como puede usar a alguien sin capacidad. Que Dios nos bendiga y a su nombre. Porque el Evangelio es precioso. El Evangelio es precioso y tiene que ser predicado sin quitarle, sin agregarle, sino como el depósito que a usted se le entrega. Hermana, hermano, Dios está llamando predicadores, profetas, hombres, obreros a su villa, pero Dios quiere hombres responsables, jóvenes responsables, que guarden el tesoro sin ponerle y sin quitarle. Y a su nombre. Que Dios bendiga esta palabra. En cada vida, mi hermano. Vivimos en tiempos peligrosos. Y usted lo ve, hermano, iglesias enteras que se cierran y otros, gente que es arrastrada por las corrientes de este mundo. Pero la palabra del Señor nos habla clarito, ¿cierto? Una fe no fingida. De ahí depende de todo. Esa es mi conexión con mi Dios, mi fe, ¿cierto? Aunque esté temblante mi fe, pero dame una fe genuina, ¿cierto? Una fe. ¿Cómo se nota la fe genuina? Porque donde quiera que ande yo, por mi fe sé que mi Dios me está mirando, ¿cierto? Él ve, Él conoce mi corazón. Que Dios lo bendiga, lo invito a ponerse de pie.